presentación. Y acá, en lo que les estoy presentando aquí en la pantalla, déjenme nada más, voy ya aquí a donde dice, a ver si me acuerdo dónde está. Aquí está, es este de aquí. Y vamos a ponerle aquí vamos a poner aquí el enlace de invitación a todos los que a lo mejor se les haya olvidado. Déjenme le pongo aquí, estamos en vivo. No, pero no lo voy a poner así. Para que lo vean, mejor lo vamos a hacer así. Vamos a que me le quito eso. Vamos a hacerlo así. Estamos en vivo en el discipulado. Estamos en vivo en el discipulado. Y ahora sí, vamos a ponerle un color para que resalte. Un color así que creo que está bien. Y listo, que resalte bastante para que no se les olvide que hoy empezamos más temprano. Enlace en comentarios. Les dejamos el enlace en comentarios, aunque el enlace es el mismo que hemos estado usando siempre, pero por si alguien está despistadón. A ver, ¿dónde quedó la bolita? Lo puse desde mi cuenta personal, pero a ver si lo pueden ver. A ver si lo pueden ver. No lo hice desde la cuenta a ver si lo pueden ver. Bien, sí, lo bueno que lo tengo como administrador. Ahí está, el enlace en comentarios. Listo. Bien. Estamos en vivo en el discipulado. Perfecto. Pues, gloria a Dios. ¿Está bien? Y saludos a todos los que están llegando también vía Facebook. Tenemos acá 5 personas en vivo. Sean muy bendecidos todos los que están en Facebook. Y si todos están en Facebook quieren entrar, déjenme, les dejo aquí también el enlace a través de Facebook. Ahí les voy a poner el enlace por si quieren entrar a nuestro discipulado para interactuar con nosotros. No me gusta dejarlo, no me gusta dejar este enlace directo desde la página, pero voy a hacer una excepción. A ver si alguien quiere entrar a participar. Les dejo el enlace, pero con la condición de que se unan a nosotros también al grupo de Face. Y déjenme lo ponemos aquí abajo. Aquí lo voy a poner. Ahí lo va a ver en comentarios para el que se quiera unir. Adelante. Vamos a dejarlo en abierto. Vamos a hacer un experimento de dejarlo ahí en abierto para el que se quiera unir. Ya les va a aparecer. Muy bienvenidos todos. Excelente. Pues qué bueno. Ahora, para los que no me siguen la página, pero siguen el perfil, tengo que hacer todas estas cosas. Necesito un encargado de multimedia, así para que me ayude a hacer todo esto sin tener que hacerlo yo. Empezar directamente. Ahora sí, lo voy a compartir también en mi muro. Y hay unos que me siguen en el muro, otros me siguen en la página. Compartir ahora, amigos. Ahí está, listo, se fue. Creo que sí. No salió la notificación. Yo espero que sí. Ahí está, se compartió en el perfil. Bien, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Y para todos los que están aquí adentro ya, gloria a Dios. Un saludo a esa muchacha, qué bueno que nos acompañas. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendice. Pues gloria a Dios. Todos los que están aquí en Google Meet, usted puede ver ahí en pantalla, y esa es la ventaja de estar en Google Meet, porque los que están en Facebook solo me pueden escuchar y ver que estoy hablando acá hacia la computadora. Pero todos los que están aquí en el aula virtual pueden ver ahí la presentación. Estamos viendo uno de los dones de revelación. Dijimos que son 3 dones de revelación. Es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Ya estuvimos durante 2 o 3 sesiones hablando de palabra de ciencia y hoy vamos a hablar de palabra de sabiduría. En Primera de Corintios, y ya la puedes ver ahí en pantalla, ahí está el versículo en la pantalla, dice: porque a uno les da la palabra de sabiduría por medio del Espíritu. Creo que esta versión es la nueva Biblia de las Américas, o la Biblia de las Américas, la clásica, no Reina Valera, pero bueno, esencialmente dice lo mismo. Dice: porque a uno les da la palabra de sabiduría por medio del Espíritu. Reina Valera dice: por un mismo Espíritu. Pero a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por un solo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Aquí mismo en la tablita que podemos ver aquí en pantalla, puedes ver que estamos en la parte de dones de revelación. Y estamos hablando, el que está en negrita y ahí estoy señalando, es
palabra de sabiduría. Vamos a ver primero la definición del el manual del hermano Hagin y luego de ahí vamos a empezar a comentar. Déjame pongo esto así, cierro algunas cosas que están acá abiertas y déjame checar, apagar acá las notificaciones, checar que están apagadas, si están apagadas, si no nos va a llover de notificaciones ahorita. Pero bueno, la definición que da el hermano Hagin es la misma definición que encuentras en el libro que les había presentado la semana pasada de los dones espirituales del hermano Stanley no, es Harold Horton, no Stanley Horton. El hermano Harold Horton tiene un manual sobre los dones del Espíritu Santo que era el manual de las Asambleas de Dios. Es uno de los mejores manuales que hay y ahí viene la clasificación pentecostal, carismática de los dones del Espíritu. Ahora, como yo les dije al inicio de este curso acerca de los dones, les dije que esta clasificación es una clasificación para estudio nada más. La Biblia no hace la clasificación en sí. Nosotros sistematizamos los dones según lo que nosotros observamos a través de lo que dice la Escritura y a través de la experiencia con esos dones se hace una sistematización para su estudio. Y por esa sistematización decimos que los dones del Espíritu, los que se clasifican como dones del Espíritu Santo propiamente son 9, pero en realidad no son 9 dones, son más de 9 dones, pero tomamos 9 de la lista que está en 1 Corintios 12 y les llamamos dones del Espíritu Santo, pero en ese mismo pasaje de Corintios hay muchos más dones mencionados que tradicionalmente, y vuelvo a repetir, tradicionalmente, porque esto es solamente a manera de estudio para que nos ayude en el aprendizaje y nos ayude en la memorización de los dones, pero realmente se pueden clasificar de diversas maneras. Hay varios métodos que podemos utilizar para clasificarlos y no necesariamente esta clasificación responde a un estricto biblicismo. O sea, esta clasificación responde más bien a la necesidad de estudio. En cuanto a esta clasificación, dijimos, hay 3 dones que dicen algo, que son el don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Estos 3 dicen algo y por ello se le llaman dones vocales. Algunos autores los llaman dones de inspiración. Tenemos también 3 dones que revelan algo, que hoy es de los que estamos hablando hoy, particularmente de la palabra de sabiduría, ya los habíamos mencionado. Y hay 3 dones que hacen algo. Esos son los dones de hacer milagros, que no es singular, y ya desde el hecho que no es singular la palabra en el texto, dones de milagros o el hacer milagros, plural, ya no son 9. Entonces, aunque nos metemos en una clasificación de 9, realmente ya usar un plural ya elimina el número 9. Entonces, al hablar también de sanidades, dones de sanidades en plural, ya tampoco son 9, y estamos hablando de una múltiple operación del Espíritu Santo. Y esta es mi manera de pensar, yo creo que es lo que a mí me trae mayor entendimiento, pero no puedo mostrarte un verso bíblico, hablo desde el punto de vista experimental y bueno, practicando lo que dice la Biblia, por supuesto, porque la Biblia es nuestra máxima autoridad en cuanto a estas cosas. Hablando sobre lo que dice la Biblia y practicando lo que dice la Biblia sobre los dones, yo encuentro que cuando hablamos de sanidades, la razón por la cual es plural es porque hay distintas enfermedades. Al menos a mí me parece que esa respuesta es sentido común. No es lo mismo una sanidad de un cáncer que una sanidad de una gripe o una sanidad de piedras en los riñones o una sanidad de una vesícula. Y yo creo que dependiendo del tipo de enfermedad que es sanada, significa regalo. ¿Qué se le regaló? Entonces yo creo, y es mi manera de pensar, que cuando dices dones de sanidades es porque hay diversas enfermedades y por ello estos dones operan según el Espíritu Santo quiere, que no es lo mismo a recibir sanidad por la fe en la palabra, es una operación diferente, es una operación en la dimensión del Espíritu, es una operación de poder y que a veces puede ocurrir aún cuando el receptor no necesariamente tenga fe. Eso ocurre mucho en las campañas de sanidades y milagros. Operan a veces los dones porque la persona que está ministrando es la que está operando en fe y está creyendo que el poder de Dios está fluyendo y a veces el receptor no sabe ni qué es la fe, no sabemos si sí o si no está operando en fe. Hay realmente más que nada un desconocimiento si sí o si no, pero sabemos que el poder de Dios
así como estuvo presente con Jesús para sanar en una reunión de fariseos, y dicho sea de paso, es bastante paradójico que cuando Jesús fue a ministrar sanidad a su pueblo, dice que por la incredulidad de ellos no pudo hacer milagros. Sin embargo, en medio de los fariseos estaba el poder de Dios para sanar. Y yo la respuesta que he encontrado al por qué sí y el por qué no, hay gente que se cierra a decir, es la soberanía de Dios. Yo soy soberano y puedo hacer lo que quiera. No, yo pienso que la diferencia está más bien en la operación del Espíritu Santo. Mientras que a unos les ministró por la fe que ellos tenían en la palabra, a otros el Espíritu Santo estaba manifestándose para hacer una señal, para poder demostrar que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Hijo del Hombre, que Él era Dios en la carne. Entonces hubo una manifestación especial que la única fe requerida era la de Él mismo, como ser humano. Acuérdate que Él operó como hombre y como Dios, no operó solo como Dios, Él operó como hombre, porque siendo Dios se hizo hombre, y Él operó bajo el poder del Espíritu Santo, y aunque Él, sin dejar de ser Dios, porque nunca dejó de ser Dios, su velo de carne lo puso como una especie de límite para que no dijeran, bueno, sí, pero es que Él es Jesús, y Jesús es Dios, y Jesús hace todo lo que Él quiere porque es Dios. No, Él puso un ejemplo, y por eso se nos llama a imitarlo, porque nosotros, sin ser Dios, podemos operar en el poder que operó Jesús por la fe en la palabra, por la fe en el Espíritu Santo, y podemos nosotros, así como Jesús tuvo palabras de sabiduría, recibir también palabras de sabiduría. Nosotros podemos anhelar fluir en estos dones y operar en ellos, aunque nosotros no somos Dios. Jesús no operó en ellos por ser Dios, operó en ellos por ser por ser hijo, por ser un ser humano ungido con el Espíritu Santo, y lo hizo, por supuesto, sin dejar de ser Dios. Eso es un misterio, yo no lo entiendo, pero sí puedo ver que Jesús, cuando Él opera muchos de sus milagros, no todos, pero sí muchos de sus milagros, no los hace como Dios. Algunos, sobre todo los del Evangelio de Juan, sí los manifiesta como una demostración de su deidad, pero otros milagros o más bien sanidades, que no es lo mismo, a veces confundimos, y cuando vayamos a hablar específicamente de las sanidades, de los milagros, vamos a ver cuál es la diferencia y contextos bíblicos. Entonces, si tú quieres aprender esto, tienes que estar viniendo al discipulado para poder comprender estas cosas, ¿ok? Pues, gloria a Dios. Vamos a hablar ahora sí específicamente sobre palabra de sabiduría. Mandamos un saludo a todos los hermanos que están acá llegando a Facebook. Si tú estás en Facebook, nos estás viendo en vivo, pero el discipulado lo estamos haciendo en la plataforma Meet. Estamos acá interactuando con los hermanos. En este caso tenemos ahorita una hermana en línea. Ahí, como hicimos un cambio de horario, hay varios hermanos que no están, pero espero que puedan llegar y reunirse con nosotros. Pero qué bueno los que están acá a través de Facebook, también los saludamos. Gracias por sus comentarios. Un saludo a Silvia Osejo, Alexa Ortiz, a Beto Eda, salud, dice desde Irapuato. Gloria a Dios, hermano, gracias por visitarnos desde Irapuato. A Carolina de Ulín, desde Cárdenas, Tabasco, muchas bendiciones. Y al pastor Alfonso Vargas, un saludo hasta Honda, Texas. Hasta allá mandamos saludos, bendiciones. Pues bien, palabra de sabiduría. El texto que cita, que hablamos del hermano Hagin, él está citando a este hermano, a Horton, del hermano Harold Horton, y aquí el texto dice que la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios con respecto al propósito divino en la mente y voluntad de Dios. El concepto más sencillo de lo que es una palabra de sabiduría es, primero, es una palabra, lo que quiere decir que no es la sabiduría completa de Dios. Nadie tiene la sabiduría completa de Dios. Sin embargo, podemos acceder a una porción de esa sabiduría, primero por la fe, porque tenemos la mente de Cristo, pero en ocasiones el Espíritu Santo nos da una palabra de esa sabiduría. No es una sabiduría natural, es una sabiduría sobrenatural, es algo extraordinario. Va más allá de una simple sabiduría, va más allá de poderes deductivos naturales, va más allá de la observación, de la razón, va mucho más allá, es algo sobrenatural, y lo que lo diferencia de la palabra de conocimiento es que la palabra de conocimiento o palabra de ciencia se refiere a hechos, acciones, actividades
llevadas a cabo quizás en este momento. Hechos, acciones, actividades u objetos. Puede referirse a objetos, a cosas que están sucediendo en este momento o hechos o actividades que ocurrieron en el pasado. La palabra de ciencia apunta a cosas, a personas, a actividades, pero la palabra de sabiduría apunta a los planes de Dios. Esa es la principal diferencia, que la palabra de sabiduría siempre tiene que ver con los planes de Dios. La palabra de sabiduría está relacionada con la providencia de Dios, está relacionada con la provisión de Dios. Y cuando digo provisión, no me refiero al significado de provisión de su provisión material, sino a lo que Dios mira a través de algo que se llama presciencia. Él mira el futuro, él mira las cosas y él elabora planes que él quiere llevar a cabo. Y la manera en que él lleva a cabo estos planes es dándote una palabra que te revele cómo llevarlos a cabo, porque viene la sabiduría de Dios implícita, no solamente, a veces la gente piensa que palabra de sabiduría es simplemente predecir el futuro, y no es así, no es predecir el futuro, no, conlleva la revelación de los planes de Dios, la palabra de sabiduría, la revelación de los planes de Dios, qué Dios quiere hacer, y por supuesto, cuando te muestra lo que Él quiere hacer, y tú empiezas a trabajar sobre de ello, entonces tú vas a estar trabajando hacia lo que viene en el futuro y vas a tener un vistazo o ¿cuál sería? Un vislumbre, algo que tú estás viendo que va a ocurrir. Pero eso va a ser el aspecto accesorio, secundario, que viene con ello, viene añadido a la palabra de sabiduría ese conocimiento. Realmente la palabra de sabiduría no es cosas que van a pasar en el futuro. No, la palabra de sabiduría es planes de Dios. Y al conocer los planes de Dios, por supuesto, Dios te revela cosas que se van a llevar a cabo en el futuro en la medida que tú camines en esos planes que Él nos ha dado. Ahora, fíjate aquí, yo voy a ir aquí al otro manual porque nos da un concepto mucho más amplio. Me gusta ese concepto del manual del hermano A.L. Gill. A.L. Gill fue mi maestro en el Instituto Bíblico. Él me dio esta clase, dones espirituales, y fíjate, dice, la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo que da al creyente la sabiduría de Dios para proceder en un curso de acción basado en conocimiento natural o sobrenatural. A veces Dios te puede dar una planeación, te puede dar la revelación de cómo hacer algo, pero te puede indicar que lo hagas a través de un conocimiento natural. Puede Dios decirte, por ejemplo, ¿sabes qué? En tal lugar está tal persona, ¿ok? Y quiero que vayas a este otro lugar y te encuentres con esta otra persona y hagas esto. Cuando Dios te muestra planes, a lo mejor te dice, quiero que vayas a tal lugar y le lleves. A mí una vez el Señor me dijo, quiero que vayas a casa de un pastor porque no tiene que comer y le vas a llevar despensa y le vas a llevar un pollo. Y fuimos y compré como 8 kilos de pollo, compré algunas verduras y le llevamos a su casa. Y el hermano me dijo, hermano, qué bueno que llegaste, no teníamos nada que comer. Y yo estaba orando y diciéndole, Dios, por favor, necesitamos que alguien traiga. ¿Sabes quién? Eso fue un plan de Dios, llevarle el alimento a este hermano. Y la palabra de sabiduría a veces va combinada con la palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento te revela situaciones. ¿Qué me mostró el Señor? Que había un hermano con hambre. ¿Qué me dijo el Señor que hiciera? Que le llevara de comer. Ahí está la palabra de sabiduría. Haz algo. Llévale algo de comer. Entonces, yo conocía lo que estaba pasando y conocía el futuro por causa de ello. Conocía que le iba a llevar de comer y que él iba a satisfacer esa necesidad. Ahora, Dios no me dio el dinero sobrenaturalmente. Yo traía el dinero, fui y compré y me gasté como 400, 500 pesos y le llevamos eso al hermano. Eso fue, bueno, cuando 500 pesos valía algo, porque eso fue hace como unos 10 años, más o menos. Entonces le llevamos esto y me dijo, hermano, yo estaba orando, mi esposa me dijo, ¿qué vamos a hacer? No tenemos más que una lata de chícharos ahí, no hay nada. Le dije, pues ahora ya llegó el caldito de pollo. Dile a tu esposa que vamos a preparar un caldo de pollo, porque aquí está el pollo, aquí están las verduras. Ve, es una palabra de un plan de Dios, pero se utilizaron medios naturales
para llevarlo a cabo. Lo sobrenatural estuvo en que lo que Dios te dijo, en lo que Dios te mostró. Ahora, a veces Dios puede darte también una palabra de sabiduría y llevarla a cabo por medios sobrenaturales. Mostrar cosas que no son necesariamente a través de algo natural, sino que quizás se va a requerir un milagro y va a tener que creerle a Dios por un milagro para poderlo llevar a cabo. A veces Dios nos muestra y nos dice, quiero que hagas esto, quiero que estudies esto. Digo, Señor, a estas alturas de la vida nos estás pidiendo que estudie esto y no tengo yo las finanzas, yo en lo natural, pero tengo fe y eso es mejor que tener finanzas. Tengo fe, por la fe en la provisión sobrenatural de Dios, la fe en Dios, que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor, y el que ya nos dio todas las cosas en Cristo Jesús. Yo no necesito tener dinero en el bolsillo porque tengo un Padre que nos ama y que Él suple todo sobrenaturalmente. Entonces Dios nos dice, haz esto y yo voy a mantener fluyendo esas finanzas. Entonces, de forma sobrenatural, tú estás creyéndole a Dios para llevar a cabo su plan y llegan las finanzas. Y esto ocurre muchas veces a través de los llamados que Dios ha hecho a tu vida. Y esto es lo que yo he aprendido. Ya estamos en el ministerio misionero desde 1998. Comenzamos a predicar desde el 95, pero predicábamos aquí y allá y cuando se podía, cuando íbamos aprendiendo, pero cuando ya salimos del instituto bíblico, del primer instituto bíblico que hicimos, porque hicimos 2, y comenzamos, y cuando nos dio la oportunidad de entrar al ministerio, el pastor Bobby Crow nos permitió ser primero su intérprete, y después nos encomendó a mis distintos misioneros para trabajar con ellos, primero con el hermano David Kinglow, con Charlie Elliott y otros misioneros con los que nos encomendó y que fueron mentores de este servidor. Y yo recuerdo cuando empezábamos a salir y a hacer cosas, era imposible lograrlas en lo natural. Dios muchas veces, para que tú puedas llevar a cabo algo, te va a decir que hagas algo que no puedes hacer. Y ahí es donde se va a mostrar su mano poderosa. Y ahí es donde vas a necesitar una palabra de sabiduría. Porque sin palabra, escúchame eso, no me gusta operar sin una palabra de sabiduría que me diga qué hacer. Y a veces han venido profetas de Dios que me han dado palabra y me han dicho, hermano, Dios te va a revelar sus planes. Y yo estoy, Señor, pero ya, los quiero saber ya para saber qué hacer, porque no sé qué hacer. Tú me estás diciendo que vamos a hacer esto y aquello, pero no sé cómo hacerlos. No sé, pero vamos a hacerlo, a ver cómo le hacemos. Y cuando empezamos y damos el primer paso, de repente llega, se ve, se vislumbra, puedes ver, puedes saber, puedes conocer. Esa planeación, esa sabiduría sobrenatural de Dios viene y te muestra lo que viene adelante de ti. Y empiezas a ver, oh, esto está ocurriendo por esto. Aquello está acomodándose así por esto. Sucedió esto por aquí. Y empiezas a ver en tu esfera individual, primero y luego familiar y luego tu iglesia, empiezas a ver cómo Dios empieza a acomodar las cosas. Él tiene una palabra para llevar a cabo. Y por eso dice, revela el plan y el propósito de Dios para nuestra vida y ministerio, revela qué quiere Dios que se lleve a cabo inmediatamente en un tiempo breve o en un futuro cercano o lejano. Revela lo que un individuo o grupo de individuos debe hacer y cómo proceder en la voluntad de Dios. La palabra de sabiduría a menudo opera y fluye con la palabra de conocimiento. Entonces, la palabra de sabiduría puede venir de varias formas. Puede ser una voz interior, el Espíritu Santo hablando directamente contigo, o simplemente una impresión en tu espíritu, lo que se le llama el inner witness o testigo interior, que es el Espíritu Santo hablando a tu conciencia. Puede venir a través de una visión estando despierto, dice la palabra, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Yo por eso tengo puras visiones. Y me dice mi esposa, que no, en las noches sueñas también. Y yo le digo, no, espérate, tuve una visión nocturna. Yo tengo visiones. Amén. No estoy anciano. Aleluya. No de edad. Hola, Naima. Llegó la hermana Naima. Bendiciones. Qué bueno que nos acompañas. Qué bueno que estás acá. Entonces, Dios nos da la palabra de sabiduría a través de una visión. Dios nos puede dar a través de un sueño dormido, pero yo ya dije, visiones nocturnas, ¿ok? O Dios nos puede, dice, a través de otras personas operando
en los dones de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. A veces la profecía simple ya sabemos que es una palabra y también vamos a hablar acerca de la profecía simple más adelante, pero ya lo habíamos mencionado, que es una palabra para exhortar, consolar o edificar. Esa es la profecía simple, pero a veces la profecía puede ir acompañada de palabras de conocimiento y palabras de ciencia. Este tipo de dones, los dones vocales, muchas veces van acompañados de dones de revelación y necesitamos discernir a veces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que a mí Dios me dijo que hiciera esto y luego vino el profeta y me dijo lo mismo. Dios te está confirmando a través de una profecía una palabra de sabiduría. Me sucedió a mí. Hace unos años, Dios nos mostró un sueño que íbamos a viajar a Bolivia y se lo conté a mi esposa. Estoy hablando de cuando mis hijos eran pequeños y ahí se quedó. Tuve el sueño, no me olvidé del sueño, pero me olvidé del asunto. Ya no lo toqué hasta que un hermano viene. Primero empieza a haber invitaciones. Fuimos a la Sierra de Zacatecas, fuimos a varios lugares a predicar el evangelio y Dios nos muestra, viene una invitación a fuera de México y la vas a tomar. Y cuando nos dan esa invitación fuera de México, viene un profeta y nos dice, Dios te dice que vas a visitar estos países y nos da la lista de países. Y hermano, yo lo guardé en mi corazón, pero tal cual fue esa lista, fue los lugares a donde nos invitaron, en el orden en el que nos dijo los lugares. Uno de los últimos países que hemos visitado, de acuerdo al orden en esa lista, fue Guatemala. Y el único país que no visitamos fue Chile por causa de la pandemia. Recibimos la invitación en orden, pero en el mismo orden que venía la lista, pero cuando empieza la pandemia se interrumpió y fue como que entró en una pausa porque creemos que vamos a ir a Chile. Esa invitación va a llegar. Ahorita tenemos una invitación a otro de los países de la lista, que es Perú, pero ya hablamos con los hermanos y les comentamos, bueno, vamos a ir a Perú, pero quizás el año que entra, o cuando el Señor nos indique. Este año tenemos algunas otras cosas pendientes y si Dios nos permite ir, vamos a hacerlo, porque eso es lo que Dios nos mostró y Dios nos lo confirmó después a través de otra persona. Primero Dios nos lo mostró a nosotros a través de esa voz interior y esa impresión en la oración y en el buscar a Dios y en el estar en la palabra y meditando la palabra. Dios nos mostró que íbamos a salir de México y hemos salido de México a distintos lugares, pero estamos aún creyéndole a Dios por el momento perfecto para que se cumpla cada uno de estas invitaciones que después fueron confirmadas. Entonces, tenemos que Dios también puede darnos palabra de sabiduría que confirme. Siempre la dirección que da Dios a través de profetas son direcciones que vienen por confirmación. Es decir, Dios primero te habla a ti y luego eso que te dice se confirma. Nunca es la dirección por un profeta directamente bajo el nuevo pacto. Siempre Dios te lo muestra primero. A veces que sucede que a mí me da una palabra, un profeta y me dice esto y esto y esto y me da una dirección que Dios no me ha dado. Entonces yo lo que hago es orar. Y digo, bueno, Señor, esto me está diciendo este hombre, pero si tú a mí no me lo revelas, yo no lo voy a hacer hasta que tú me lo muestres a mí. Entonces dejo esa palabra, no la desecho, la guardo. La dejo en un lugar ahí, en un estante, por decir así, en mi mente, en mi corazón. La guardo, siembro esa palabra y pasan los años a veces y Dios me empieza a mostrar lo que se me dijo en esa palabra. Y entonces viene otro profeta y me dice, acuérdate que yo hace años te dije esto. Y, ¡ay, santo Señor! Ahora ya tengo dos palabras de dos personas diferentes que no se conocen entre sí y aparte el Señor ya empezó a tratar conmigo esto, pero aquello lo tenía ahí guardado, entonces lo llevo a cabo. No siempre sucede así. Muchas veces simplemente no hago porque no tengo la dirección del Espíritu Santo. Ante todo, en el nuevo pacto nuestra dirección viene del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios y nuestra relación directamente con Él. Aquellos hermanos que fluyen en profecía o que son profetas, pueden animarnos, pueden confirmarnos, pueden darnos algún consejo y una palabra y darnos alguna revelación, pero siempre va a ser primero Dios obrando o Dios revelándote a ti directamente a través de su palabra. Y recordemos esto, que todo lo que alguien te diga debe glorificar al Señor Jesucristo y debe de dirigirnos hacia lo que está escrito en su palabra, porque a veces algunos que se dicen profetas, pero están más perdidos que
no, mejor no voy a mencionar ejemplos, pero están bien perdidos y realmente no son profetas del Señor, y hay que tener cuidado. Tenemos que usar discernimiento. Y la mejor manera de tener discernimiento es cristocéntrico, esto que me está diciendo, exalta a Jesús, está en la palabra, hay algo en la palabra que lo respalde, y bueno, y bien importante, Dios me mostró esto, de antemano Dios me lo mostró, Dios me está mostrando esta palabra. Cuando viene como una confirmación y viene y da paz a tu corazón y hay un respaldo bíblico, definitivamente debe ser Dios el que está usando a esa persona para confirmarte esa palabra. Ahora, bien importante que las palabras de sabiduría no son sabiduría natural, no son sabiduría natural. Es un conocimiento en parte, es un conocimiento parcial. Dios tiene omnisciencia y tiene toda la sabiduría, y Él nos da un pedacito de esa sabiduría al respecto de su plan y de su voluntad. Voy a poner un ejemplo, vamos a ver un ejemplo en la Biblia de esto que estamos diciendo. Aquí está en Lucas, ya lo habíamos, este texto ya lo habíamos visto la semana pasada, en Lucas capítulo 9, versículo 10 y al 16, dice lo siguiente, dice, había entonces, fíjate, en Damasco, un discípulo llamado Ananías. No era un apóstol, era un creyente nada más. Dice, a quien el Señor dijo en visión. Dios le habló en una visión. Ya habíamos hablado de esto en la clase pasada, pero ahora me voy a enfocar en la palabra de sabiduría. Y él respondió, heme aquí, Señor, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Fíjate, Dios le muestra a Ananías y le dice que que hay una casa de un tipo llamado Judas. Eso es palabra de conocimiento. Le está dando la información de Judas y de la casa. ¿Dónde está? Está en la casa, en la calle derecha. Le dice dónde está. Eso es palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento se refiere a objetos, a personas, a actividades, a situaciones, cosas que son verdad en este momento. Son verdad en este momento o que ocurrieron en el pasado. Pero son cosas, son situaciones en la mente de Dios que te revela, pero se refiere a personas, a lugares, a objetos, etcétera. Entonces le dice, ahí está la casa en la calle derecha, vas a ir a esa casa, le da una palabra de sabiduría, le dice que su plan es que vaya a esa casa. Le dijo primero por palabra de conocimiento dónde estaba la casa y luego le dijo palabra de sabiduría, vas a ir a esa casa. La palabra de sabiduría siempre viene como un mandato. Eso es bien importante. La palabra de sabiduría, ¿ok? Viene con una palabra que conlleva un imperativo. Mira, cuando iba a empezar la pandemia, yo no sabía, Dios me dio una palabra de sabiduría, yo no la entendía por completo, pero Dios me dijo, ponte a orar, prepárate, así me dijo. Y también me habló de modificar mi dieta. No lo hice al inicio. Me tardé en entender que tenía que hacerlo, pero obedecí. A veces Dios nos muestra algo y estamos entre, bueno, será de Dios que Dios quiere que deje de comer flautas, gorditas, sopes, tacos amén, aleluya. ¿Será que Dios quiere que deje de comer estas cosas? No, Dios reprenda al diablo, no era el diablo, Dios me estaba mostrando algo, pero en un inicio yo estaba, bueno, será, no será, y Dios me mostró un sueño, y no voy a contar aquí todo el sueño, lo tengo escrito, lo puse en el Facebook cuando lo soñé, y dije, Dios me está mostrando este sueño, y la gente empezó a poner cosas que se idearon ahí, pensaron, pero luego Dios me empezó a mostrar lo que significaba el sueño, y me dijo lo primero, ponte a orar, así, ponte a orar. Ahora, Dios sabe que yo paso tiempo en oración, pero Dios me estaba llamando a mayor tiempo de oración. Y todo eso fue en noviembre del año 2019, cuando tuve ese sueño. Todo noviembre y diciembre empecé a orar. En enero nos fuimos de viaje a Argentina y estando en Argentina, casi para ser febrero,
estaban cerrando los aeropuertos y la gente no podía regresar a su país de origen porque había comenzado. Yo no sabía de la pandemia, supe hasta el 20 y tantos de enero que había una pandemia y que los países estaban cerrando todo, que yo no sabía. Y cuando ocurre la pandemia, entonces Dios me dijo, el sueño que ese que tuviste es esto. Por eso te di la instrucción de que te pusieras a orar y estuvieras preparado. Yo compartí en el Facebook al respecto de eso, está en mi Facebook personal, conté y le dije a la gente, esto es lo que significa este sueño, que viene un espíritu de temor y que un espíritu de temor sobre la iglesia y que aquel que no esté preparado y acepte lo que este espíritu de temor le diga, no va a sobrevivir esta pandemia. Y comenzamos a hablar sobre sanidad. Comenzamos, así como estamos haciendo ahorita en este discipulado, comenzamos a compartir acerca de sanidad divina desde el inicio de la pandemia. Y mire, hermano, te voy a decir esto. Esto es triste, es triste. Yo creo que esta no era la voluntad de Dios, pero hay muchas cosas que ocurren que no son voluntad de Dios. Hay gente que dice, ay, hermano, ¿cómo dices eso? Todo lo que pasa es voluntad de Dios. No, no. La gente cuando peca, eso no es voluntad. Dios no quiere que peque. Dios no quiere que nadie peque. A veces, y esto ofende a la mente religiosa que tiene una mentalidad soberanista, calvinista, predeterminista y todos los istas que tienen que ver con el fatalismo y el maniqueísmo, de que las cosas tienen que suceder, será, whatever will be, y no hay nada que hacer para cambiarlo porque eso es voluntad de Dios. Eso no enseña la Escritura. La Escritura enseña que nosotros, cooperando con Él, podemos cambiar el futuro. Cooperando con Él, podemos cambiar situaciones. Dios le reveló a David en una ocasión. David venía viajando, huyendo de Saúl, y David oró y le preguntó a Dios, y ese es un ejemplo de una palabra de sabiduría. Ahorita no traigo el texto, cuando analicemos palabras de sabiduría en el Antiguo Testamento, vamos a ver ese texto. Pero Dios le revela a David, al respecto de Saúl, que lo venía persiguiendo, y le dice, Señor, si me quedo aquí, me van a capturar. Y Dios le dijo, sí, si te quedas aquí, te van a capturar. ¿Y sabes qué hizo? No se quedó ahí, cambió el futuro. Obedeció a Dios y cambió el futuro, porque no lo capturaron. Saúl no capturó a David, porque hizo lo que Dios le dijo. En cambio, Saúl llegó y mató al sacerdote que le había dado de comer pan a David en esa casa. Ahorita no traigo la historia, pero eso lo vamos a hablar. Y para todos los que estén acá en Facebook, si quieren escuchar o si quieren ser parte de esto, entre con nosotros al discipulado, porque vamos a hablar acerca de esto. Un saludo por ahí está el hermano César Fontela, hasta Uruguay mandamos saludos. También a Santiago Cantú le mandamos un saludo. Entonces, sí, el futuro puede cambiarse. Yo no entiendo esto en la omnisciencia de Dios. Hay muchos eruditos que lo tratan de tratar a dar a entender. Algunos dicen que Dios no solo conoce el futuro, sino todos los futuros posibles que pudieran ocurrir dependiendo de las decisiones y las humanas y las contingencias donde Él interviene para cambiar los hechos futuros. Pero es una realidad que había dos futuros en la mente de Dios. Uno si David se quedaba y otro si David salía de ahí. Bueno, cuando delante de usted, cuando Dios le revela un plan y usted no lo hace, Dios conoce dos futuros respecto de usted. O el futuro de lo que va a pasar si usted no obedece y el futuro de lo que va a pasar si usted obedece. Dios quiere que te pase si tú obedeces. Esa es la voluntad de Dios. Que te suceda lo bueno de su voluntad cuando tú obedeces los planes que te revela en las palabras de sabiduría. Y fue bien triste que en la pandemia hermanos no tenían por qué morirse. Algunos se murieron, aceptaron ese espíritu de temor, aceptaron que si se enfermaban, que tenían que estar encerrados, mira, sí, en lo natural, por supuesto, teníamos que obedecer lo que el gobierno nos dijera y ponernos cubrebocas y cuidarnos y estar en casa, pero no sucumbir al temor que conlleva y salir de la prudencia al miedo. Claro, y algunos en nombre de la prudencia pasaron de la prudencia al miedo. Y con amigos, un amigo en particular, y muy triste su historia, se encerró en su casa y tuvo durante toda la pandemia contacto cero con el exterior. Un pastor. Contacto cero con el exterior. No recibía a nadie, no eran él, nada más. Su familia más cercana, no salían a ningún lado, vivían de lo que los llevaba el gobierno. Y todo el tiempo, este era un hombre que predicaba sanidad y desde que empezó la pandemia se la pasó hablando de muerte, de enfermedad,
de que todos se van a morir, no salgas, no, nada más estaba hablando de eso, dejó de hablar la palabra de Dios para estar hablando nada más de eso. A los cuantos meses, ahí encerrado en su casa, contacto cero, y esto es triste, y lo bueno que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque no quiere decir que ese hombre no sea salvo, claro que es salvo, claro, está gozándose con el Señor, ya está con el Señor. La victoria la puedes recibir de dos modos, eres sano aquí en la tierra o te vas con el Señor y recibes tu sanidad en el cielo, pero la sanidad es ineludible. Tú puedes creerle a Dios por la sanidad de aquí, o tarde que temprano en esperanza la recibes allá, pero ¿sabes qué? Yo la quiero ver aquí. Yo la quiero y yo quiero edificar mi fe para verla aquí. Y lamentablemente este hermano se fue con el Señor. Y se fue relativamente joven y se fue encerrado en su casa. Hermano, mira, yo no me quiero poner de ejemplo porque a final de cuentas es la gracia y la misericordia de Dios y no podemos jactarnos de nada. Yo no me puedo jactar de nada. Fue la gracia y la misericordia de Dios. Pero una cosa hicimos, nos pusimos a orar y obedecimos lo que Él nos dijo. Y cuando nos hablaron, nos dijeron, hermano, acá en la Sierra de Puebla, necesitamos que vengas a predicar el evangelio. La gente se está muriendo de COVID, vienes. Por allá a lo mejor está escuchando el hermano Polo que nos invitó, que estaban teniendo reuniones clandestinas en la sierra porque el gobierno había prohibido reunirse. Y allá subimos y allá predicamos y ¿sabe qué? No nos enfermamos, no morimos, pero mucha gente por la que oramos sanó y sobrevivió la pandemia. La gloria al Señor Jesucristo. Es Jesús el que hace las sanidades, no nosotros. Lo mismo ocurrió, unos hermanos nos pidieron que fuéramos a orar a su casa, estaban encerrados con COVID. Por ahí puede estar una hermana, esposa de un doctor que los fue a visitar. Ellos fueron a visitar a esta pareja. Yo pensé que el esposo de ella me iba a regañar. ¿Por qué pensé eso? Porque nos fuimos a la casa de estos hermanos. Ellos nos hablaron, hermano, venga a orar por nosotros porque nos estamos muriendo de COVID. ¿Se atreve a venir? Cuando me dijo eso, yo dije, Señor, dame la dirección. Yo no me voy de aquí sin tu dirección. ¿Vamos o no vamos? Estuve orando como unas 2 horas y el Señor me dijo, ve, porque tú vas a ver mi poder sanador en ellos. Cristo ya nos sanó en la cruz. Basta que tú lo creas y lo recibas. Y nos fuimos con esa dirección y nos encerramos, te hablan año 2020, en plena pandemia. Nos encerramos con ellos un fin de semana a estar orando. Todos estaban enfermos de COVID. La hermana estaba enferma de COVID con un respirador, aquí se ponía el oxígeno. El esposo estaba enfermo de COVID, la hija tenía COVID, todos tenían COVID. Y fuimos ahora por ellos. Y cuando llega el doctor que los va a ver y va a checar que es la oxigenación y cuánta cosa, yo dije, el doctor me va a regañar. ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Por qué vino a meterse aquí con él a la casa de ellos? Y no me regañó. Me dijo el hermano, ora por mí, ora por mi esposa. Dije, ay, me salvé de que me pusieron un regaño. Pero a quien yo le rindo cuentas es al Señor Jesucristo. Le creí, Dios nos había dado una palabra de sabiduría para ir a ese lugar. Toda esa familia fue sana, hoy están vivos, ahí están vivos. Fueron sanos y le damos la gloria al Señor Jesucristo. Por todas las personas que fuimos a orar por COVID, ni una sola vez nos contagiamos. ¿Sabes cuándo nos vinimos a contagiar? Cuando estaba el Omicron. Y creemos, porque no creemos, porque no nos hicieron la prueba, pero cuando llegamos con el doctor, nos dijo, ustedes tienen COVID. Pues cámbiale su manera de pensar. No va a hacer prueba. Y digo, no tengo que hacerles prueba porque ahorita estos síntomas son de COVID. Así nos dijo, nos dio la medicina, nos mandó a la casa. Aquí estuvimos en la casa encerrados. Yo no fui a trabajar por un par de semanas. Les avisé, les dije, me están diagnosticando que el Omicron, que no sé cuánto. Mi esposa, yo, mi hija, estuvimos encerrados. Nomás nos dio una gripe. Ahí estuvimos nada más. Yo tuve dolor de garganta 2 días, pero todos los días declarando la palabra. Todos los días, firmes en la palabra, todos los días hablando la palabra. Y aquí estamos para la gloria del Señor Jesucristo. No, por algo que nosotros hicimos, no. Lo único que hicimos fue creer. El mérito no es nuestro, el mérito es de Jesucristo. Lamentablemente hubo personas que creyeron otra cosa y están con el Señor hoy. Sí tenían a Jesucristo, por supuesto, pero gloria a Dios, porque la victoria que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ellos ganaron de todas maneras. Ganaron de distinta manera que nosotros. Nosotros aquí estamos todavía echándole ganas y ganando cada batalla porque Cristo ya nos dio la victoria cuando Él fue a la cruz. Él ahí nos dio la victoria y tenemos la victoria independientemente de las circunstancias que estemos enfrentando. Entonces,
Acá estamos leyendo este texto que dice que Dios le dice que vaya y llore, así como nos digo nosotros, vaya ahora ya por aquellos hermanos. Bueno, Dios le dijo, ve ahora por este. Y Ananías, oye, espérate, pues este cuate anda matando gente. Imagínate que yo le hubiera dicho a Dios, no, pues ¿cómo voy a orar por ellos? ¿Tienen COVID? No, no hicimos eso. Fuimos a orar por ellos. Y así Ananías, ok, señor, usted dice que yo vaya a orar por ese hombre de Saulo de Tarso, aunque ande matando gente, voy a ir. Fue con esa palabra de sabiduría, fue con esa dirección de Dios, aunque él sabía que tenía autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocaban el nombre del Señor. Pero dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios le reveló lo que iba a pasar con Saulo de Tarso casi al final de su vida, cómo iba a ser el perseguido, puesto en la cárcel y llevado ante el mismo emperador a predicar el evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la palabra de sabiduría. Ahora, yo quiero dejar, hermana, tenemos aquí a Naima. Naima, yo sé que no sé si ya tengan micrófono, pero si no lo tienes, por supuesto, puedes apuntar aquí. ¿Han recibido ustedes alguna vez una palabra de sabiduría? ¿Han conocido los planes de Dios al respecto de algo? Si pueden contarnos algún testimonio. Naima, si nos cuentas algo escrito, yo lo leo para que la gente que está acá en Facebook nos escuche. Y hermana Silvia, si nos quieres comentar a través de tu micrófono para que te escuchen los demás, adelante. Pues, pues ahorita no recuerdo ninguna palabra que de sabiduría, pero lo que sí es de que cuando estaba la pandemia, pues sí teníamos un poco de temor, la verdad. Este, pero pues decidimos al final de cuentas confiar en Dios porque pues no hay de otra. Y cuando ya empezó lo de, no nos contagiamos, 2020, 2021, hasta el 2022, mi esposo se contagió de COVID, pero por un descuido, no de él, de un compañero de trabajo. Pero yo siempre estuve creyendo que ni la niña ni yo, que eran las que estábamos más tiempo aquí en casa, nos íbamos a contagiar. Y vaya que pues convivimos con mi esposo y ninguna de las dos nos contagiamos. Pero digo así, así como que una palabra de sabiduría, pues no ahorita que yo recuerde. Apenas pues estoy conociendo, o sea, cómo es el conocimiento y la sabiduría. Y pues nada más es puro declarar la palabra, confiar en él, y la verdad es que no nos contagiamos la niña y yo. Ok, pues gloria a Dios que no se contagiaron. Hubo de todo. Contagiarse o no contagiarse, pues no es indicativo realmente de nada. Pero en algunos casos, algunos quizás el temor los llevó a sucumbir. No estoy diciendo que en todos. Lo que sí puedo decirte es que la gente que se atrevió a creer recibieron de Dios palabra y recibieron de Dios sanidad. Eso es así. La palabra dice, de acuerdo a tu fe, te se ha hecho. Lo bueno es que Dios, en su grande e infinita misericordia, tiene la sanidad que fue pagada en la cruz para que la reciban todo el que se atreva a creer. Pero si tú tienes a Cristo, también hay una esperanza de sanidad para el tiempo que Cristo vuelva o tengamos que estar delante de él porque partamos de aquí. Entonces, es un sí o sí. Sí, la recibes en vida o sí la recibes cuando te vayas a presentar con él. Yo siempre les doy esta palabra esperanza porque hay mucha gente que se queda en el ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué murió? ¿Por qué aquello? No es sabio hacer esa pregunta. No vamos a saber el por qué. Lo importante y que sí sabemos es que tenemos una esperanza y que si el día de hoy tú estás escuchando estas palabras, tú puedes atreverte a creer para recibir esa sanidad hoy.
Pero si el día de hoy estás escuchando estas palabras y tu familiar partió sin haberla recibido, pero tenía a Jesucristo, tú puedes estar seguro que cuando Cristo vuelva o cuando tengamos que pasar a su presencia, nos encontraremos con Él. Y eso nos da esperanza, nos da consuelo, porque lo que estamos nosotros no tenemos una mera religión, no, nosotros tenemos algo que es real, el reino de Dios es real, Cristo es real, y un día le veremos cara a cara y estaremos de vuelta con nuestros familiares. Dice la hermana Naima, dice que ella tuvo una palabra de sabiduría en sueños, y también dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Si te acuerdas de esa palabra y nos la quieres contar, apúntala, y si no, otra ocasión nos la cuentas y lo contamos como testimonio. Dice, pues cuando le pregunto a Dios que cómo es una persona, lo sueño con una cara muy hermosa. Bueno, eso es más como un discernimiento de espíritus. También vamos a hablar de eso en clases posteriores. Gloria a Dios, Naima. Si quieres seguirnos contando, apúntalo y ahorita lo leemos. En Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 29, nos habla de otra palabra de sabiduría. En este caso, estamos viendo a Felipe, que dice que un ángel le habló y le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Recibió una instrucción. Las palabras de sabiduría siempre vienen como una instrucción. Haz esto. Le dijo que hiciera esto, que fuera. Dice que sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, dice, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Palabra de sabiduría. Si hay instrucción, haz esto, es palabra de sabiduría. Dice, Dios reveló su plan, dice, y propósito a Felipe a través del mensaje del ángel. Si una palabra revela un plan, un propósito y da una instrucción, esa es una palabra de sabiduría. Ahora, este don, la palabra de sabiduría, no sustituye la sabiduría que viene por el estudiar la palabra de Dios. Tenemos que entender eso. Los dones no sustituyen la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es como un mapa. Vamos a decir esto. Yo recuerdo haberle escuchado esto al hermano Andrew Womack, que prefieres imagínate que estuvieras en un campo minado, en la guerra. Campo minado, hay minas en el suelo y puedes caminar por el lugar y quizás puedas pisar una y explotar. ¿Qué prefieres? ¿Un mapa que te diga dónde están exactamente las minas? ¿O una voz o alguien por radio que te esté diciendo paso a paso qué caminito seguir para no pisarlas? Bueno, la cosa es que nosotros, esas dos parábolas o analogías, las dos las tenemos. La palabra escrita de Dios es como ese mapa que nos da sabiduría para la vida diaria y nos muestra qué hacer para la vida diaria, pero el Espíritu Santo también puede dirigirnos paso a paso. Amén. No tenemos uno o el otro. Tenemos ambas cosas. Saludo al hermano Luis. Tenemos la palabra escrita. Bienvenido. Tenemos la palabra escrita que nos da revelación para la vida diaria. La sabiduría de Dios para la vida diaria está en la palabra escrita. Pero también podemos acceder a la dirección sobrenatural del Espíritu Santo. No es, ¿qué prefieres? ¿El mapa? Y uno dice, no, yo prefiero el mapa. Otro dice, no, yo prefiero la dirección de una voz. Pero la verdad es que tenemos ambas cosas. Y Dios nos da a escoger. Y sobre la marcha de el ir encontrando camino con ese mapa, que es la palabra escrita de Dios, podemos también escuchar la voz del Espíritu Santo que nos dé instrucción específica sobre cómo llevar a cabo nuestra vida ante circunstancias y contingencias que enfrentemos a diario. Ahora, dice Naima, vamos a leer lo que dice. Una vez mis lentes estaban debajo de mucha ropa en una canasta y el Espíritu Santo me guió con voz hasta llegar a la canasta y me dijo, está al fondo, y yo busqué y ahí estaba. Si hubo una dirección, si hubo una planeación, si hubo un propósito, eso es palabra de sabiduría. Ahora, el hecho que si te dijo, están en tal lugar,
Esa es una palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento revela circunstancias, situaciones, hechos, personas. Palabra de sabiduría te da planes, te da propósitos, te da pasos a seguir, te da instrucciones. Palabra de sabiduría da instrucciones, da planes. Palabra de conocimiento te dice de lugares, de personas, de objetos, cosas que están ocurriendo en este momento o que ocurrieron en el pasado, también pudiera ser. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Generalmente, esto es lo más interesante. Generalmente la palabra de conocimiento y de sabiduría vienen juntas muchas veces. Dios te puede mostrar una cosa. ¿Dónde está una cosa, por ejemplo? Es lo que estábamos leyendo ahorita, que Dios le muestra a Felipe, ve a tal camino, palabra de sabiduría, y acércate a ese carro. Y está el etíope que está leyendo esta porción bíblica. Pero eso fue una palabra de sabiduría. Pero vemos también, por ejemplo, cuando Ananías le da la palabra y le dice, ve a tal lugar, a la casa de tal persona, se encuentra en la calle derecha, y ahí te vas a encontrar a Saulo de Tarso, y a él, y le da una instrucción. Le vas a ir a imponer las manos, vas a predicarle, vas a mostrarle el evangelio. La palabra de conocimiento le reveló dónde estaba, y la palabra de sabiduría le dijo qué hacer. Palabras de sabiduría te dicen qué hacer, te dan instrucción. Esa es la diferencia. Ahora, la Biblia podemos acceder a la Biblia que es la sabiduría de Dios para nuestra vida diaria, y la Biblia es como un mapa, y la palabra de sabiduría es como una dirección específica a dónde ir en ese mapa. ¿Ok? Entonces, siempre la palabra de sabiduría nunca va a ir en contra de la palabra escrita, y siempre nos va a dar dirección sobre cosas que confirman la palabra escrita y que van a glorificar al Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. Bueno, texto a memorizar dice, porque esta es dada por el Espíritu para ver sabiduría. Ahora, leyendo acá el otro manual, en 1 Corintios capítulo 2, verso 11 al 13, dice, pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Y de estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Ahora, hay una sabiduría que viene de Dios, que le podemos pedir y puede fluir constantemente a través del conocimiento de la palabra, a través de una perspicacia o una sagacidad que viene por el Espíritu Santo, viene como un talento, y hay una palabra de sabiduría que es específica, que trae una instrucción y que te dice qué hacer ante una situación dada. Un pastor amigo mío, Dios le había dicho que hiciera campañas evangelísticas una vez al mes, y durante 3 meses dejó de hacerlas porque se puso a organizar torneos de fútbol entre las iglesias cristianas evangélicas aquí en Ciudad Victoria. Eso fue hace muchos años. Y de repente por ahí le empezaron a ocurrir ciertas cosas. Entonces se puso a orar y dijo, Dios, ¿por qué me están pasando estas cosas? No sé por qué me está pasando esto. Y dice que Dios le dio una palabra y le dijo, yo te dije que hicieras campañas mensualmente, y en lugar de hacer campañas, estás organizando torneos de fútbol. Yo no te llamé a organizar torneos de fútbol. Y le dijo, no tiene nada de malo que tengas torneos de fútbol, pero delégale eso a alguien y tú dedícate a hacer campañas. Pues se lo delegó a alguien, y hasta el día de hoy esa liguita de fútbol de entre iglesias cristianas que comenzaron en el año 92, 93, no sé cuándo, allá en los años 90, hasta el día de hoy está funcionando, y ahí están los encargados que fueron delegados uno detrás de otro, no sé, y que se dedican a eso, por ahí están y todavía participan y todavía juegan y cuánta cosa hacen. Bueno, pero este hermano pastor, que hoy que se fue a otra ciudad y que plantó una iglesia en otra ciudad, ya no está aquí en Victoria, en aquel tiempo, Dios le demostró y le dijo, esto te está sucediendo porque tú no has llevado a cabo lo que yo te dije. Y no es que Dios te cause algo malo porque no obedeces. Sin embargo, no obedecer sí le abre la puerta al enemigo y te puede ocurrir algo. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. El enemigo
utiliza cualquier cosa para tener una entrada legal a nuestra vida, y a veces la desobediencia puede abrirle la puerta. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Nada más decir, Señor, me equivoqué, la regué, le cierro la puerta al enemigo, no voy a aceptar ni tolerar que él esté atacando mi vida, voy a obedecer la instrucción que tú me diste, y al momento que tú fluyes con el Señor, mira, todo sale excelente, todo sale bien. La palabra dice, decirle a justo que le irá bien. A ti te va a ir bien, y por supuesto, nosotros no obedecemos para ganarnos el favor de Dios. El favor de Dios ya lo tenemos por la obra de Cristo, pero en la medida que Él ministra a nuestra vida, a través de la comunión con el Espíritu Santo, Él nos va a mostrar cosas, y cuando nosotros seguimos esa dirección del Espíritu Santo, entonces las bendiciones de Dios se mueven, porque la bendición de Dios ya la tenemos, pero se mueve, se multiplica y nos trae, valga la redundancia, beneficios el caminar en ellas. Amén. Entonces, aprovechando que ya llegó nuestro hermano Luis, el tema es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría dijimos que es un plan de Dios, una dirección de Dios al respecto de hacer algo, y que muchas veces tiene que ver con el futuro, porque si nos da sus planes y nos indica que hagamos algo, al llevar a cabo esas cosas, pues tienen un desenlace a futuro. Entonces la pregunta es, ¿has experimentado alguna vez una dirección de Dios acerca de hacer algo? ¿Qué pregunta, pastor? Es una pregunta de participación libre, por supuesto. Mire, pastor, en mi caso, no recuerdo así de algo que hacer, sino al revés, de que uno tiene planes y que pasan cosas y es para no hacerlo, como cosas, obstáculos, señales, uno ve, que dicen, uno ve, ¿cómo le digo? Sí, o sea, tantas cosas de que no es por ahí, pero, y luego uno puede pensar, pero, o sea, como en mi caso, pues no es de que yo, bueno, inclusive hasta sueños, también sueños, pero no es de que yo escuche algo y a veces dicen, pero ¿cómo le voy a hacer caso a un sueño o a esto o a lo otro? Está muy raro, ¿sí? Y uno sigue y pues no es por ahí, y puros problemas, pues hay, o sea, más bien algo, como que una guía, pero para no meterse o para no soportarlo, para no seguir cierto camino, ¿verdad? En mi caso, más que una palabra así para irse por algún lado, es como una corrección de no irse por cierto camino. En efecto, también puede ocurrir de ese modo. A veces no es una palabra o no es que escuchemos una voz, puede ser una impresión. A veces estamos haciendo algo que no tenemos paz. Así como podemos recibir una dirección acerca de hacer algo, también al estar haciendo algo, podemos recibir una dirección de dejar de hacerlo. Que era lo que estábamos, el ejemplo que estaba diciendo ahorita de un pastor que se había puesto a organizar torneos de fútbol, y Dios le dijo, yo te dije que hicieras campañas, no que organizaras torneos de fútbol. Pero puede ser una impresión. ¿Sabes qué? Eso me pasó a mí en una ocasión. Yo tenía mi horario completo, estaba dando clases de 8 de la mañana a 9 de la noche. Tenía en las mañanas clase en 2 ejidos diferentes. Para los que no son de México y nos estén viendo por el Face, un ejido es una pequeña comunidad agraria aquí en México, comunitaria. Es un pequeño poblado alrededor de una zona rural, y alrededor hay sembradíos que trabajan la tierra los campesinos que son miembros de la comunidad ejidal. Entonces, yo era maestro en la universidad en las tardes y maestro de primaria en la universidad, daba clases de inglés en las tardes, en la mañana daba clases de inglés en primaria, y estaba en 2 ejidos y me iba a las 8 de la mañana a uno y a las 10:30 salía, me iba a las 11, viajaba media hora a un lugar más alejado y estaba otras 3, 4 horas en otro lugar. Y luego de regreso, entrando a la ciudad, entraba a dar clases en la universidad y estaba ahí hasta la noche. Y bueno, tenía ese trabajo de todo el día.
Y eso fue como en el año 2014, 2015. Y estaba en una reunión de consejo técnico escolar en un ejido que se llama San Cayetano, aquí en Ciudad Victoria, cerca de Ciudad Victoria. No está en el municipio de Victoria, pero está aquí cerca del municipio de Victoria. Creo que es Güemes ahí, o no sé si es Güemes o Padilla, pero estábamos ahí y estando a media reunión, yo percibí, ¿qué estoy haciendo aquí? Nunca me han gustado, amo las academias en la universidad, pero nunca me gustaron los consejos técnicos escolares. Y a fin de cuentas, es lo mismo, pero hay una gran diferencia, o al menos no sé cómo serán en secundaria. Al menos en el nivel de primaria, yo lo que yo viví los años que fui maestro era sentarme durante 6 horas a escuchar personas nada más, y por eso no me gusta. Yo les pongo un PDF, pero me cae gordo estar nomás leyendo PDFs. Yo te leo un pedacito nada más, y a mí me gusta exponer, no me gusta estar nada más leyendo el PDF. Ahorita, si se fijan, no hemos leído todos los PDFs, solo leí 2, 3 porciones y hablar la palabra. Es algo que no me gusta. Y ahí era sentarte a ver una persona que se paraba y a leer media hora el PDF, y luego te daban un plumón y a llenar papel bond, ese papel bond así, ponerle estadísticas de reprobados, de rezagados, y pegarlos en la pared. 6 horas encerrados haciendo nada más eso. Y para mí eso era una pérdida de tiempo. Contrario a la universidad, lo que se le llama academias, ahí realmente abordábamos los problemas con una planeación real, y hasta comíamos, duraba solo 2 horas, y al final comíamos pastel o pizza o algo, y estaba mucho mejor esa modalidad, me gustaba más eso. Pero bueno, el punto es que estando en uno de esos consejos, que ya llevaba varios años en ese trabajo, y era el trabajo mejor pagado. No, el de la universidad no era el mejor pagado. El mejor pagado era ese. Estar en esas 2 primarias, a mí me generaba muy buen ingreso y muy buen aguinaldo. Sin embargo, alguna impresión tuve que no tenía nada que hacer allí, y me salí y fui y puse la renuncia, y la directora de la escuela se enojó bastante conmigo. Ella quería que, ya fui al otro día, le ofrecí una disculpa y dije, ¿sabe qué? Voy a renunciar, no puedo estar aquí, y solo me quedé con un trabajo. Pero en ese inter que hicimos eso, iniciamos la congregación. Vino el tiempo en el cual iniciamos la congregación. La empezamos por ahí en un kinder. Teníamos bastante gente en un inicio. Luego, con la pandemia, perdimos el edificio, pero en ese tiempo vimos muchos milagros. En el tiempo que tuvimos la congregación, vimos muchas sanidades, discipulamos un montón de gente, tuvimos grupos en casa, gente fue ministrada, gente fue rescatada. Dios hizo algo poderoso en ese tiempo. Pero fue una impresión. Si yo no hubiera renunciado a ese trabajo de las mañanas, yo no hubiera tenido el tiempo para atender eso. Ya después modifiqué mi horario en la universidad y lo pasé a la mañana, y ahora estoy en la mañana en la universidad, estoy toda la mañana, pero dedico el resto del tiempo, tratamos de dedicar el resto del tiempo para la obra de Dios. Vino el tiempo misionero, en el cual Dios nos llevó a salir del país, y tampoco hubiera sido posible hacer eso si hubiera conservado ese trabajo. Sí, perdimos financieramente casi un 70% de nuestro ingreso, pero Dios trajo la provisión sobrenatural, y Dios hasta el día de hoy ha sido fiel, y de una u otra manera hemos tenido esa provisión sobrenatural, porque hubo una percepción de una instrucción y de un plan, y ese plan nos llevó a hacer otras cosas, y pudimos darle la gloria a Dios con ello. Estoy leyendo que dicen, Naima, ¿puede preguntar otra vez? La pregunta era simplemente, ¿has recibido alguna dirección del Espíritu Santo con una palabra de sabiduría o con una impresión? En ese caso, como dice el hermano Luis, la impresión de estás haciendo algo y no es por aquí. Deja de hacer esto. Justo cuando yo salí, al mes hicieron lo de que les daban plazas a los maestros de inglés, y se oía muy bonito. Pero los maestros que estaban en mi situación, que tenían un horario completo, con todos los grupos, con todas las horas que tenían que tener. En mi caso, yo tenía 4 grupos de 1 hora en tiempo completo, y lo primero que le sucede con la cuestión de la basificación es que le redujeron, no sé, ¿cuántos son 4 por 5, eran 20 horas a la semana, y que le reducen a 5 o a 10.
Lo segundo que ocurrió, justo después de eso, y que era lo que iba a venir sobre de mí, con la basificación, retiraron el tiempo completo y se le redujo otra vez a la mitad. Ya no hay tiempo completo. Ya no hay clases de 1 hora. No sé cómo estén ahorita porque yo ya no estoy dando clases ahí. Si alguien me quiere decir, yo tengo desde el año 2015 que no estoy, 2016 inicios, 2015-2016 por ahí, que ya me salí por completo porque me quedé todavía 1 año con un solo grupo, solamente con ese grupo, que era el más cercano a Ciudad Victoria, y ya después también tuve que salir por instrucción del Espíritu Santo. A veces tú estás haciendo algo que te está generando una gran ganancia económica y de repente Dios te da un plan y te dice, Señor, pero acá no tengo esto, pero te voy a decir esto. El beneficio de la provisión sobrenatural de Dios no se va a detener. Cuando Él te da una palabra, cuando Él te da un plan, y puede ser que llegue por otro negocio, por otro trabajo, por otra situación, va a seguir llegando la provisión cuando es Dios el que te lo está mostrando. Dice Naima, dice varias veces, por ejemplo, en los videos, una vez que estaba en Kentucky, dices Kentucky, te refieres a Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? O visitaste Estados Unidos. Yo quiero pensar que estás hablando acerca de Kentucky. A ver si nos cuentas el testimonio. Bueno, hermano Luis, no sé si quieras, porque estamos cerrando los testimonios, no sé si nos quieras seguir compartiendo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues aquí no hemos terminado. Vamos a cerrar la sesión. Vamos a hacer esto, vamos a estar haciendo los jueves, dependiendo del horario que porque estamos haciendo ahorita una maestría. Hoy nos pusieron clase a las 7 de la noche y otra a las 8. Dependiendo del horario que me pongan las clases los jueves, si es que no me ponen clases los jueves, va a ser el horario. En horario normal seguirá siendo a las 7 de la noche. Si sigue habiendo estas clases, pues lo vamos a tener que correr más temprano a las 5 de la tarde, tal y como lo hicimos hoy. Pero el próximo jueves, primero Dios, vamos a salir mi esposa y yo a Querétaro. Vamos a la escuela bíblica Caris, el colegio bíblico Caris, una universidad, está en Querétaro, a una serie de conferencias, un congreso para pastores y una conferencia de sanidad que va a haber con los hermanos Mike y Carrie Pickett. Perdón si no sé decir bien su nombre. Tiene un testimonio tremendo. Ella estaba en Rusia por allá, y se vino a Estados Unidos, y bueno, tiene un testimonio tremendo ahí en cuanto a cómo iniciaron el ministerio, cómo se casaron y todo. Y van a estar aquí en México y vamos a estar asistiendo los días 25 y 26, creo que son los 2 días. Déjame ver acá tengo el calendario. Sí, creo que es jueves 25 y viernes 26, y el sábado 27 nos regresamos acá a Ciudad Victoria. Entonces, pues, ore por nosotros, ore por este viaje, y por la provisión de Dios, y que bueno, que Dios uno de los motivos que queremos hacer este viaje también es tratar de programar algunas reuniones, algunos eventos, y hacer más contactos, más gente que conozcamos en el ministerio para poder hacer más cosas en la obra del Señor. Ore por nosotros. Si llega a haber algún cambio, si llegamos a tener la reunión de la semana que entra, yo les aviso. No la voy a suspender totalmente. Vamos a ver si podemos tener el discipulado en algún momento libre. Yo les aviso, les pongo el anuncio desde el hotel o desde cualquier lugar, estar aunque sea un ratito, compartiendo un poquito más de la palabra de sabiduría. Mando por acá un saludo a todos los hermanos que llegaron. Si no te menciono, me disculpas porque hay mucha gente por aquí, tanto comentando como los que están viendo. Silvio Cejo, bendiciones. Alexa Ortiz, Beto Eda, de Irapuato, ya lo habíamos saludado, pero dice, buenas noches, hermanos, soy de formación calvinista, sin embargo, concuerdo con todo lo que está enseñando, ya que me ha ocurrido varias cosas similares. A Dios sea la gloria. Bueno, gloria a Dios. Sabemos que Dios es el que conoce todas las cosas y Él nos va dando instrucciones para seguir con lo que Él nos habla en la palabra. Pues bien, yo me crié también en una iglesia calvinista hasta la adolescencia. Estuve en la iglesia presbiteriana y después de eso salimos de ahí, nos fuimos a una iglesia carismática, mi mamá nos llevó ahí fue donde recibimos a Cristo. Y bueno, la niñez, tenemos esa educación, esa tradición presbiteriana, pero ya más grande conocimos a Jesús, ya lo pudimos conocer, no que no lo hubiéramos conocido, porque sí nos predicaban a Cristo, pero yo era muy rebelde, y ya lo pudimos conocer en otro contexto, pero el Señor no tiene, lo bueno que Dios no tiene denominaciones, las denominaciones las hacemos nosotros,
Dios tiene un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, y los creyentes somos todos aquellos que creemos en Cristo. Pues muchas bendiciones, saludos también al Ministerio Evangelístico, creo que es Río de Agua Viva, no se ve completo el nombre, a Carolina, y a todos los hermanos. Si no te saludé, me disculpas, ahí te pongo un like. Déjame, voy a cerrar la transmisión, nos vemos en la próxima transmisión. Ore por nosotros, y si Dios pone en su corazón sembrar una semilla, mándenos un inbox y le decimos cómo. Bendiciones. Y bueno, y hermanos que están acá, ya cerramos ahí el Face. Si tiene algún comentario, alguna petición de oración, adelante. Bueno, quizás Naima nos quiera escribir ahí una petición. Adelante, Naima. Si quieres escribirla, Naima no tiene micrófono, pero nos escriba. Y nos saludas mucho a tus papás. Nos saludas mucho a tus papás. Y si, Luis, si necesitas comentar algo, platicar algo, si quieres, ahorita nos quedamos. Todavía tengo unos 20 minutos. No. Bueno, hermana Naima, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ah, dice sí, güey. Pastor, solo, pues el asunto legal que traigo, me pusieron como fecha el 31 de mayo. Solo pues ahí no pueden oración ahí enseguida. Pues que todo salga bien, ¿verdad? ¿Tienes una audiencia ese día? El 31 de mayo. Perfecto, bueno, vamos a estar orando por eso, ya conocemos los pormenores, vamos a seguir orando y pues declarando que el Señor es nuestro juez y Él es el que imparte la justicia verdadera y Él es el que te ayuda para que tú salgas adelante en esa situación. Claro que sí. Y también oramos, vamos a despedirnos con oración. Padre, te damos gracias, Señor, que tú estés con nosotros y gracias que podemos aprender de tu palabra cada día. Tú nos das dirección, nos das palabras de sabiduría y de conocimiento, Señor. Y te damos gracias que nos das la victoria en todo lo que estamos enfrentando. Bendecimos la vida de Naima, de su familia, de sus papás, y bendecimos también la vida de mi hermano Luis. En el nombre de Jesucristo te doy gracias porque tú estás con ellos y porque tú, Señor, los sacas adelante. Les das en estos días, Señor, de manera extraordinaria. Revélales tus planes, revélales, Señor, qué es lo que tú quieras hacer con ellos. Muéstrales más de tu propósito en sus vidas. En el nombre de Jesucristo, te doy gracias que tú traes toda provisión para llevar a cabo tus planes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Carmen Hernández Montiel, vamos a orar por ella. Claro que sí. Oramos por Carmen. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Tú conoces la situación que está atravesando Carmen, nosotros no, pero tú sabes, Señor, si es una enfermedad, pues reprendemos la enfermedad y hablamos sanidad sobre su cuerpo. Si está atravesando otra situación, si necesita recibir a Cristo, oramos que la palabra les compartida y predicada, y que te conoce. Y si ya te conoce, te damos gracias, Padre, que le das la victoria en las circunstancias que está enfrentando. Gracias que la acompañas y que estás con ella en todo momento, bendiciéndola en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús hablamos sanidad sobre ella y reprendemos la enfermedad que aqueja su cuerpo. Y te damos gracias por un buen reporte médico, Señor, que tú diriges a los médicos, que tu poder sanador, ahí donde ella está, enviamos esa palabra de sanidad. Y Señor, en el nombre de Jesús, que ella es librada de esos tubos para poder respirar, para poder moverse, para poder caminar correctamente, levantarse de donde está, en una completa sanidad, una completa recuperación en su cuerpo, en su salud. Te damos gracias por ella, Señor, y reprendemos al enemigo que la ha querido enfermar. Echamos fuera todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús y declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret esa sanidad, ese milagro que ocurre en su cuerpo. Amén y amén. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues gracias, hermanos, gracias por estar aquí. Gracias, una disculpa por el cambio de hora. No puedo decirles que siempre va a ser esta hora porque esta maestría que estamos haciendo no es tradicional el sistema, al ser en línea, el sistema tradicional es que sea viernes y sábado, ¿no? Viernes en la tarde, sábado en la mañana. Casi todas las maestrías funcionan así, pero esta maestría en la que estamos es tiene una parte lectiva y una parte de conferencias magistrales que son grabadas, pero tiene una parte que que son clases en vivo, donde te dan instrucciones de cosas a hacer
pero es a la disponibilidad de los maestros. Entonces, el maestro publica en el calendario unos 4 o 5 días antes cuando va a hacer su clase, y la pueden inclusive cambiar. Hoy se supone que iba a tener 2 clases y me cambiaron. Hoy no iba a tener más que una clase. Ayer iba a tener 2 y hoy una, pero una de las de ayer me la movieron y hoy voy a tener 2. Entonces, de un día a otro, entonces es a la, de hecho eso no me lo dijeron, es a la disponibilidad del catedrático. Lo único que sí me aseguraron es que todas las clases eran de 5 de la tarde a 10 a la disponibilidad del catedrático. Él puede en cualquier momento decir, yo la quiero a las 9 de la noche, yo las quiero a las 6 de la tarde. Él va a decir y lo va a publicar varios, como 4 o 5 días antes en el calendario, y yo nada más tengo que estar dispuesto a ese actuar de ellos, porque fue para lo que nos inscribimos. O sea, tengo que estar dispuesto a hacerlo de esa manera. Y dice Naima, yo también así estaba. Bueno, pues así nos traen. Entonces, ahorita tengo una clase a las 7, y si la semana que entra me cambian la hora, pues perfecto, estamos aquí a las 7. Va a depender o a lo mejor el día, no la hora, el día puede ser otro día, no jueves. Entonces seguimos aquí a la misma hora a las 7, pero si me vuelven a poner clase a las 7, o si siguen en esa misma modalidad, pues lo vamos a estar teniendo este discipulado a las 5 de la tarde. Sean muy bendecidos. Solo una cosa, semana que entra va a ser el único día que eso puede variar completamente. ¿Por qué? Porque salimos de carretera a 10 de la mañana y empieza el evento a las 6 de la tarde allá, en Querétaro. Entonces el jueves no sería, pero sí puede, yo les voy a avisar entre semana qué día hacemos probablemente sea otro día, o nada más hacemos una pequeña transmisión. No lo hacemos aquí, hacemos una transmisión con algunos comentarios y les aviso la hora, quizás un poquito más tarde, pero una pequeña transmisión para no perder el contacto. Y la otra semana que ya estemos acá en Victoria, por supuesto, continuamos. Muchas bendiciones, hermano. Nos vemos. Cualquier cosa, si quieren que nos quedemos un rato más, yo todavía tengo por ahí 15 minutitos. Bendiciones, hermano. Nos vemos. Hasta luego, Naima. Bendiciones.